enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra, mi Dios, en esta mañana, porque tú eres bueno. Lo hemos declarado, Señor, hemos confesado con nuestros labios que tú eres bueno. Nosotros somos los que te fallamos, nosotros somos los que hacemos las cosas mal, nosotros somos, Señor, los que siempre andamos, Señor, cayendo, tropezando. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tanta bondad. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él nos mostró ese amor que nosotros no podíamos entender. Gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo para que pagase el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo en esta preciosa mañana esté con nosotros. Que toda persona que a través de las redes, Señor, el día de hoy estará mirando, Señor, escuchando, Señor, este mensaje sea tocado y alcanzado por tu Espíritu Santo. Que tu palabra haya cabida en sus corazones y que cada uno de ellos pueda sentir ese calor tan precioso que Dios da a través de Cristo Jesús al corazón del hombre. Padre, en el nombre de Jesús te doy honra y gloria y te decimos amén. Pueden tomar su asiento. Vete y no peques más. Ese es nuestro tema. Se recuerda que el día miércoles estuvimos hablando acerca del pecado. Fuimos muy rápido con muchos textos. Estuvimos hablando demasiados textos, ¿verdad?, que nos hablan acerca del pecado. Y nos quedamos, ¿verdad?, en la parte de que hay una solución, ¿verdad?, para el pecado. Y la solución, ¿verdad?, se llama Cristo Jesús. Ahí terminamos, pero voy a recordar un poquito el por qué es tan importante que nosotros aprendamos, hermano, acerca del pecado. Cuando hablamos de este tema del pecado, lo primero que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, es que la paga del pecado es muerte. Diga conmigo: la paga del pecado es muerte. Amén. O sea, esto no es un asunto de que, ¿verdad?, Dios está bromeando o nos está, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, me parece que les va a ir mal. No, es algo verdaderamente difícil. La palabra de Dios lo dice y lo dice con claridad: la paga del pecado es muerte. Amén. Y en Romanos 6:11 dice que nosotros debemos aprender a considerarnos muertos a ese pecado. O sea, esto es un asunto ya personal. Esto es algo que Dios nos dice a nosotros. Tienen que aprender ¿a qué? A considerarse muertos al pecado. Porque, hermano, el pecado, lo dijimos el día miércoles, estamos recordando, se recuerda que la Biblia dice que nosotros recibimos una herencia. Desde Adán y Eva, nosotros recibimos una tremenda herencia. Y la herencia que nos dieron es que, hermano, nos transmitieron el pecado. ¿Verdad que sí? Bueno, hay muchas herencias, pero esa herencia no me hubiera gustado recibirla. Pero el problema que la Biblia nos enseña es que el hombre nace en pecado. Usted nació en pecado. Usted no necesitó, hermano, hacer nada.
Cuando usted, hermano, fue concebido en pecado, dice la Escritura, le coincidió su madre. Amén. O sea que este es un asunto de herencia que nadie va a poderse quitar. Pero al haber aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, automáticamente, ¿verdad?, Dios implanta en una naturaleza pecaminosa, implanta una naturaleza nueva, santa, pura, limpia. ¿Sí? Pero la naturaleza vieja, dijimos el miércoles, trata de levantarse, trata de volver otra vez a tomar posesión de nosotros mismos. ¿Sí? O sea que imagínense que usted se va a ir a dormir y se va con el enemigo. Anda en la calle y anda con el enemigo. Aleluya. O sea, en todo lugar, aunque esté usted en la parte más solitaria, allí está el enemigo con usted, y el enemigo es la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa que existe, hermano, en nuestros miembros. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a conocer el pecado, a identificarlo y a no abrirle ninguna puerta. Porque si nos descuidamos y abrimos una puerta al pecado, el pecado entra, dice la Escritura, y se vuelve como la levadura de la masa, dijo el Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Dice que empieza ¿qué? A crecer y a crecer. Y no solo eso, vamos a mirar también que el pecado esclaviza la vida del hombre. Y cuando digo la vida del hombre, me refiero también a la mujer, es el género humano. Amén. Vamos a ir directamente a nuestro primer punto en esta mañana y vamos a ver a la mujer pecadora. Una mujer pecadora en el verso número 1 al 6, donde la Escritura nos habla acerca de lo que estaba sucediendo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él, ¿qué? Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. En el capítulo número 8 del Evangelio según San Juan se nos cuenta el tremendo escándalo que estaba pasando, ¿verdad?, en la ciudad. Una mujer había sido encontrada quebrantando la ley de Dios. El adulterio era condenado por Dios. El adulterio, ¿verdad?, tenía una retribución de parte de Dios. O sea, esto era algo, ¿verdad?, muy difícil en Israel. Y a la mujer pues la habían encontrado, ¿verdad?, quebrantando, como ya le dije, una ley de Dios, y por lo tanto merecía un castigo. El pueblo tenía leyes específicas para estas cuestiones. Cuando usted está hablando, hermano, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía leyes, hermano, que habían sido dadas por Dios y que estaban escritas, y ellos tenían que poner, hermano, en obra, ¿verdad?, esas leyes en el pueblo de Israel. Y todos sabían, todos los que escucharon lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, sabían que aquella mujer estaba destinada a morir. Amén. Había sido encontrada, hermano, quebrantando la ley de Dios, había pecado contra Dios, así que aquella mujer merecía la muerte, ya no tenía escapatoria. Ella estaba, hermano, condenada a morir en ese mismo instante. Su pecado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermano, exigía una condena, y la condena, hermano, era la culpa de la muerte. Tenía ella que pagar el precio, ¿verdad?, por su maldad. Tenía que pagar el precio por haber desobedecido a Dios, y tenía que pagar el precio por haber pecado. Fíjese bien, ¿sí? Cuando miramos lo que causa el pecado, cuando usted habla del pecado, hoy en nuestros días, lo dije el día miércoles, ya casi no escuchamos estos temas en los altares, en las iglesias. Ya no hablamos tanto, hermano, del pecado y de la santidad y de todas esas cosas, pero eso no quiere decir que no esté en vigencia el día de hoy. Eso no quiere decir que no esté, hermano, ¿cómo se dice?,
listo para predicarse en un altar, y también que no tenga consecuencias si nosotros llegásemos a caer en algo así. Cuando miramos entonces lo que causa el pecado, nos damos cuenta que el pecado arrastra un montón de cosas que muchos de nosotros no quisiéramos experimentar. Lo primero que vemos en la vida de esta mujer es que el pecado le causó mucha vergüenza. ¿Sí? La trajeron, hermano, públicamente, la tenían, hermano, exhibiendo por la calle. La gente gritaba su pecado y su maldad. La gente, hermano, venía diciéndole a medio mundo por qué la iban a apedrear, por qué la iban a... Imagínense la vergüenza de aquella mujer en medio de aquella ciudad, ¿sí? Aparte de todo esto, hermano, el pecado le causaba mucho dolor. Porque me imagino que en el transcurso, hermano, de donde la tomaron a donde la iban a llevar, me imagino que no la iban tratando, ¿verdad? Con guante blanco y poniéndole, ¿verdad?, algo en el frente. Imagínense, si todos traían piedras en las manos, quiere decir que la venían empujando, golpeando y lastimando por el camino. Así que imagínense el pecado lo que hace. El pecado, hermano, también arrastra la condenación. Todos los que venían detrás de ella, todos los que la traían, hermano, a la presencia de Jesús, hermano, solo proferían palabras de condenación. Cuando una persona cae en pecado, y esto quiero que usted vea, hermano, casi siempre recibe palabras de condenación. Casi, hermano, siempre las personas le acusan. Casi siempre la mayor parte de personas se ríen de ellos. Es algo triste y lamentable. También, hermano, me imagino que la mujer venía sufriendo demasiado, hermano, por esta causa del pecado, porque la Biblia dice que la traían, hermano, a empujón limpio, tanto así que llegaron y la pusieron ahí, hermano, delante de la presencia de Jesús. Y yo imagino que aquella mujer venía, verdad, sufriendo, lamentándose, venía llorando, ¿sí? Y también podemos ver que la mujer, me imagino, estaba frustrada al mirar hasta dónde la había llevado la consecuencia de la desobediencia a Dios. Y por último, lo único que le faltaba ya en todo esto era la muerte. El pecado arrastra al ser humano, hermano, hasta la muerte. Lo lleva, hermano, a morir físicamente. Pero aparte de todo eso, le queda la otra parte, que es ser apartado de Dios por causa de su pecado, la muerte espiritual. ¿Ven? Este es un pasaje, pues como ya nos dimos cuenta, muy conocido. El mundo se lo sabe. Pero es muy interesante la enseñanza que Jesús plantea a través de este pasaje de la Escritura. Lo primero que Dios nos enseña a través de él es que nadie tiene el poder de juzgar a otros que han pecado. Aleluya. Nadie tiene el poder de juzgar a otros que han caído en el pecado. ¿Me explico? Yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo? Sí, es que, mire, cuando nosotros estamos hablando del pecado, tenemos que aprender que eso lo juzga Dios. Nosotros debemos aprender a restaurar al caído, a ayudar al que ha pecado, a tratar de levantarlo y rescatarlo del lugar en donde él tropezó. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos a tratar, hermano, de juzgar el pecado de aquella persona, nuestra manera, ¿cómo se dice? Nuestra justicia está impregnada también por el pecado. Nosotros también somos pecadores, ¿verdad que sí? Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 y el verso 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí no hay con que yo soy mejor o tú eres peor. Aquí estamos hablando de que todos tenemos una naturaleza. Por eso el único que tiene poder para juzgar se llama Dios. Y sé que muchos, hermano, tal vez en esta mañana se harán la pregunta o me harán la pregunta y dirán, ¿por qué entonces en la ley, verdad, tienen jueces?
¿Por qué juzgan al convicto? ¿Por qué juzgan a una persona que hace algo mal en nuestra sociedad? Porque la Biblia dice, hermano, que estas leyes fueron puestas por Dios y las tienen que ejercer. O sea, esas personas, hermano, fueron puestas por Dios. ¿Para qué? Para ejecutar la ley en medio, hermano, de una sociedad. Imagínense que no tuviéramos leyes. Imagínense que usted, hermano, mirara a alguien que mata a alguien de su familia o a alguna persona querida y anda como si nada, pasándose por enfrente de su casa. O sea, ¿verdad? Como que eso no tiene sentido. Y eso lo dice Primera de Timoteo en el capítulo 1 y verso 9. Ahí se nos enseña, ¿verdad? Que las leyes fueron puestas por Dios y Dios le dio a ellos, ¿verdad? La capacidad de juzgar. ¿Sí? O sea, no juzgan el pecado, juzgan la maldad. Para nosotros es pecado, ¿verdad? Pero para ellos es un delito, para ellos es algo malo. Cometieron una falta grave ante la sociedad y tienen que ser juzgados. La palabra de Dios dice que reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para ¿quiénes? Para los transgresores, para los rebeldes, para los homicidas y para todos, ¿verdad que sí? Ahí está en 1 Timoteo 1:9. O sea, cuando usted, hermano, está hablando de las leyes, o sea, Dios no dio la ley para las personas justas, ¿no? El que nada debe, decimos nosotros, nada teme, ¿verdad que no? Usted sale tranquilo a la calle y usted se pasea, anda feliz, respetando las leyes de la sociedad y respetando las leyes de Dios. Pero si usted anda mal, aleluya, entonces las cosas, ¿verdad?, cambian. La mujer sabía que su hora había llegado, ¿sí? Su muerte ya estaba muy cerquita. Y no solamente se iba a morir, sino que iba a morir en vergüenza. Fíjese, iba a morir en vergüenza. ¿Por qué? Porque iba a morir mal con Dios por haberle desobedecido y haber hecho lo malo, ¿sí? No solamente porque los hombres le estaban condenando, sino que aparte, después de la condenación de los hombres, ella iba a esperar la condenación de Dios. Si los hombres la estaban condenando, imagínate, todavía Dios te va a llamar y va a decir, a ver, ven para acá. Vamos a arreglar ese asunto. ¿Qué hiciste? Y imagínese qué vergüenza delante de Dios, ¿sí? Para los que no toman esto en serio, los que piensan que, hermano, que en este mundo, pues, ¿quién es santo? ¿Quién puede de verdad ser perfecto? ¿O quién podrá ser apartado de todo el pecado, verdad? Es necesario que miren esta enseñanza y vean lo que aquí está diciendo el Señor. Y para terminar este punto, me imagino que en el trayecto, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo, esta mujer tuvo tiempo de arrepentirse muchas veces de lo que ella hizo. Porque cuando una persona es descubierta en el pecado, la misma vergüenza, la misma pena, el mismo dolor, hermano, nos lleva muchas veces a pedir perdón, ¿verdad?, por nuestros actos, por nuestros hechos. Hermano, nos lleva a nosotros a caer muchas veces, hermano, hasta la misma, ¿cómo se dice?, depresión por causa, hermano, de entender la gravedad del pecado, del conflicto que hemos causado. Y yo creo, hermano, que esta mujer en ese trayecto, hermano, ella lloró lágrimas amargas al darse cuenta hasta dónde le estaba llevando su propio mal. Fíjese, ¿cuántos, hermano, en esta mañana no estarán en una condición como esta, arrepentidos de lo que han hecho? Tal vez nosotros, pues, en este lugar no estamos en una condición así, pero hay mucha gente que tal vez a través de las redes nos van a estar mirando, hermanos, se sienten con una condenación interna, una condenación tremenda en su vida, y están, hermano, muchos de ellos, hermano, ¿cómo se dice?, se sienten solos, se sienten desesperados,
están en tristeza, tienen dolor porque perdieron tal vez a sus familias por causa de lo que hicieron, o porque destruyeron algún hogar por causa de sus acciones, y algunos otros pues están tal vez en la prisión, ya no tienen libertad, ¿verdad? Por algún vicio, o porque, ¿verdad? El pecado los está esclavizando y cada día matando más y más. Así que créanme lo que esto es algo serio. Pero vamos a nuestro segundo punto. ¿Quién es sin pecado? Vamos a mirar el segundo punto y voy a leer 2 versos, 7 y 9 del pasaje que leímos. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Amén? Amén. La Biblia dice que ellos insistían en preguntarle. Ellos trajeron a la mujer, la ponen delante de Jesús, y ellos están insistiendo en preguntarle: ¿tú pues qué dices? ¿Sí? La mujer sabía, hermano, que las personas que le llevaban eran los sacerdotes, eran escribas, eran fariseos y parte de la gente del pueblo, ¿sí? Y ellos la estaban condenando porque sabían y conocían la ley de Dios, ¿sí? Y cuando la llevan y la ponen delante de Jesús, ella no esperaba, hermano, un milagro. Ella no esperaba, yo quiero que en esta mañana usted entienda esto, ella no esperaba un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús era un rabino para ellos. Jesús era un conocedor de la ley, era un maestro, ¿sí? Así que la mujer, hermano, no llevaba en su corazón la idea de que, ay, verdad, voy a encontrar la salvación, ahora sí encontré el perdón, Él me va a librar de esta muchedumbre, de esta multitud. No, en la mente de ella no existía, hermano, que ahí con Cristo iba a encontrar el milagro, sino que ella sabía que aquel hombre llamado Jesús, por su conocimiento, por su autoridad y su posición en las cosas de Dios, Él era el primero que iba a lanzar la piedra contra ella. ¿Me explico? O sea, ella, hermano, en su mente, cuando lo llevaron ante Jesús, no era como un requisito nada más, era como algo que iban a hacer, ¿verdad? Para entonces ya todos juntos dejar caer la piedra sobre su persona. Cuando estamos en pecado o en algo malo, ese pecado no nos permite, hermano, a nosotros mirar la luz, como decimos al final del túnel. Nos hace creer que no hay esperanza, sino solamente condenación. Aleluya. Nos hace creer que nadie nos puede ayudar. Nos hace pensar, hermano, el pecado cuando se apodera, nos hace pensar que nadie tiene poder de librarnos. Y ha habido muchas personas que cuando están en una condición como esa, hermano, han llegado por la misma depresión que causa el pecado a quitarse su vida, a atentar contra ellos mismos, a lastimarse o a herirse, porque ellos piensan que ya no hay solución. Pero en esta mañana nosotros sabemos que la solución es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Dele honra al Señor. En esa espera, hermano, de preguntarle al Señor: ¿tú qué piensas? Dinos, ¿tú qué piensas? ¿Verdad? La ley Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. Yo pienso que tal vez aquella mujer pensaba que Jesús era muy cruel, que Jesús era una persona cruel porque en primer lugar no contestaba, hermano, y eso hacía más larga su agonía. ¿Sí? Hay personas, hermano, que, ¿verdad? Cuando quieren saber algo, imagínense aquella mujer en su dolor, en su tristeza, en su vergüenza, y le preguntan a Jesús y Jesús no dice nada. Jesús está callado. Es más, ni siquiera está poniendo atención porque dice el pasaje que escribía algo en tierra. Él estaba escribiendo algo en tierra. Y ellos, hermano, estaban desesperados por oír, hermano, la contestación que saldría de los labios de Jesús. Y dice que, hermano, insistían en preguntarle. Y imagínense a la mujer que está ahí en medio esperando la pedrada. Y Jesús, hermano, haciendo más larga su agonía.
Aleluya. Ella no sabía cuál iba a ser la respuesta de Jesús a su problema. Muchos no saben qué dirá Jesús a su pecado. Hay gente que, hermano, cuando ha cometido un acto indigno, voy a decirlo así, un acto indigno, mucha gente no sabe qué dice Jesús acerca de esa situación. Muchos creerán que lo único que Dios está haciendo es condenando, hermano, tomando el látigo para darle duro a ese pecador, o trayendo muchas maldiciones sobre la vida de esa persona, ¿sí? Pero nadie, hermano, va a saber qué es lo que Jesús dirá de su pecado hasta que no se acerque a él. La mujer, hermano, no sabía lo que Jesús iba a decir. La mujer no tenía ni idea de las palabras que iban a salir de la boca de Cristo. Si a la mujer la hubieran tomado y hubieran ejecutado el mandato de la ley de Moisés, donde encontraron a aquella mujer, nunca hubiera tenido la oportunidad la mujer de haber sido perdonada. Aquella mujer hubiera recibido la condenación por su pecado sin la oportunidad de la misericordia del Señor Jesucristo, ¿sí? Siempre lo he dicho y siempre, ¿verdad?, lo repito, hermano, el único, ¿cómo se dice? La única solución para cualquier pecado se llama Cristo Jesús. No importa cuán grande sea, cuán pequeño sea, la única solución para vencer al pecado es el Señor Jesucristo, ¿sí? No importa quién seas, no importa qué hiciste, no importa qué tan grande es tu pecado, hasta que no te acerques a Jesús, vas a poder saber la respuesta que saldrá de la boca de nuestro Señor Jesucristo. La mujer se quedó sorprendida, dice que cuando Jesús dio la contestación y dijo las palabras: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sí o no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Aleluya. Ahora, yo quiero que usted vea, hermano, la importancia de estas palabras, porque estamos hablando del pecado. Cuando Cristo Jesús les contesta a los que estaban insistiendo en condenar a la mujer, Cristo lanza una palabra que dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, haciendo, para que usted entienda esto, que la mujer y los que la condenaban estuvieran a la misma altura. ¿Sí? O sea, tan pecadora era la mujer como eran los que la traían a la condenación. O sea, la mujer, hermano, en este momento, cuando todos la llevaban para apedrearla, ella pudo con esas palabras ponerse de pie y tomar una piedra para lanzársela a aquellos que la estaban condenando. Porque tan pecadores eran aquellos como también era ella misma, ¿sí? Y si esto no fuera verdad, entonces dice la Escritura que cada uno de aquellas personas que escucharon esas palabras fueron dejando caer su piedra y retirándose poco a poco, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Porque la palabra del Señor dice, condenaba su acción, condenaba, hermano, lo que estaban haciendo. Esta palabra los ponía a ellos en una posición igual que al más vil pecador. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Acusados por su conciencia, dice su palabra, se fueron poco a poco despidiendo de ese lugar. Todos nosotros pecamos. ¿Eh? Todos nosotros pecamos. Todos. ¿Sí? Solo que nosotros clasificamos el pecado. Aleluya.
Nosotros somos buenísimos para clasificar los pecados de las otras personas. Pero la Biblia nos enseña que pecado es pecado. Aquí no hay un pecado chico o un pecado grande, ¿sí? A nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros tiene el poder de juzgar a otro si Dios no le da permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle, todos nosotros tenemos problemas con el pecado. Por eso Cristo dijo, bueno, el que esté limpio de pecado, pues láncele la primera piedra. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios nos dé la libertad de pecar y que hagamos lo que nos dé la gana, no. Pero sí que entendamos que si alguien cae en pecado, que si alguien está en pecado, antes de que tú le juzgues, primero tiéndele la mano, levántale y restáurale, porque es alguien como tú. Diga el débil, fuerte soy, dice. Pero mire el fuerte, que no se vaya a caer. Aleluya. Por eso es importante que entendamos, hermano, lo maravilloso, hermano, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Lo único que puede vencer ese pecado maligno en la vida de cualquier ser humano es la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesús, demostrada en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en esta preciosa mañana. Aleluya. Si alguien cree que su pecado es lo último, yo solamente le diría, venga Jesús y oiga lo que Él va a decir. ¿Sí? Antes de que usted tome la decisión, porque el pecado nos hace que nos acusemos también a nosotros mismos. Soy el peor, soy el más malo, yo ya no encuentro perdón. Lo que yo hice, no sé si Dios lo pueda perdonar. Antes de que usted se condene a usted mismo, venga y escuche lo que Jesús va a decir acerca de su pecado. La Biblia dice que en el capítulo 3, verso 17, dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que yo he venido para que el mundo tenga perdón, vida. ¿Sí? Cristo Jesús vino ¿a qué? Hermano, a salvarnos. Él no vino a condenarnos. Él no vino, hermano, a decir tú vas al infierno y tú vas a la gloria. No, Él vino a darnos la oportunidad de que fuéramos perdonados en Cristo Jesús. Toda aquella persona que piensa que su pecado es lo último y que tal vez ya no encuentre ninguna solución, hermano, se va a llevar una sorpresa. Porque en Cristo Jesús hay perdón. Amén. A su nombre sea la gloria. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Pero después de haber conocido esa gracia, esa misericordia, en el punto número 3, para ir terminando ya, la palabra nos dice, vete y no peques más. Dígale al que está a su lado, no peques más. Aleluya. Enderezándose Jesús, dice, verso número 10, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, preguntó el Señor Jesús. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Estas palabras son las palabras más gloriosas acerca del perdón. Cristo no nos condena, pero nos hace una petición. No peques más. La pregunta que yo, hermano, haría es, ¿por qué Cristo le dijo a aquella mujer no peques más? ¿Por qué Cristo le enseña a esta mujer y le exige que no peque más? Aleluya. ¿Sí? Cuando miramos a esta mujer y miramos lo que ella pasó, lo que estuvo sucediendo por su pecado, ¿sí? Y todos los que han caído en pecado, todos los que han oído acerca del pecado, se han involucrado en asuntos pecaminosos, sabemos, hermano, de lo que estamos hablando. Sabemos, hermano, lo que esto significa. Todos nosotros un día fuimos pecadores. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Anduvimos en la maldad, anduvimos, hermano, en lo sucio, en lo perverso. Pero ¿se recuerda hasta dónde nos llevó todo eso? ¿Hasta qué lugar fuimos a parar? Fuimos a llegar a lo más bajo, a lo más vil, a lo más ruin, al punto de que, hermano, muchos de nosotros atentamos hasta contra nuestra propia vida.
Muchos de nosotros nos dimos cuenta del error, hermano, en el que estábamos metidos y no hallábamos solución para esta situación y hicimos cosas, hermano, en contra de nosotros mismos porque pensamos, hermano, que esa era la única solución, salir de este mundo por la puerta falsa, porque ya no sabíamos cómo enfrentar ese delito o ese pecado. ¿Estamos aprendiendo? El pecado trae consecuencias desastrosas de muerte. Diga conmigo, el pecado trae consecuencias desastrosas de muerte. Trae mucha vergüenza, trae mucho dolor, ¿sí? Así que si estas palabras no suenan tan fuera de lugar para alguien que sabe lo que es el pecado, entonces entenderá por qué el Señor le dice a la mujer, vete y no peques más. ¿Por qué le está diciendo a esta mujer, vete y no vuelvas a cometer una acción pecaminosa? ¿Por qué? Porque vas a pasar por el mismo proceso por el que hoy has venido delante de mí. Cuando usted, hermano, no entiende esto, no alcanza a comprender esto, el Señor está dando una enseñanza maravillosa en la vida de la mujer. Toda persona que ha salido del pecado conoce sus consecuencias, sabe sus acciones. El pecado, hermano, tiene un alcance tremendo y puede llegar a destruir la vida de una persona o de una familia, de un hogar, de una comunidad. Pero la vergüenza, el dolor y todo esto lo experimenta aún la culpa, la persona que provocó toda esta acción. Por eso el Señor dice, no peques más. ¿Para qué? Para que no vuelvas a pasar por el mismo proceso por donde el pecado te quiere llevar. ¿Ah? Mucha gente solamente se queda con que, oh, vete y no peques más. Sí, está muy bonito todo eso, suena muy bonito, pero ¿por qué el Señor le dijo eso? Porque si ella volvía a reincidir en ese pecado o volvía a reincidir en lo mismo, ella estaba expuesta otra vez a pasar por el mismo proceso. Y tal vez Jesús ya no estuviera ahí para decir las mismas palabras. ¿Me explico? El pecado trae consecuencias muy desastrosas. Por eso Cristo dice, vete y no peques más. Aleluya. Y esto, hermano, es sin contar las consecuencias espirituales que todo esto nos conlleva. Porque si hemos creído en Cristo y hemos sido perdonados, debemos entender, hermano, que el pecado vuelve otra vez a separarnos de Dios. El pecado vuelve a apartarnos de Dios. El pecado vuelve a abrir una brecha o una zanja o vuelve a abrir un espacio entre la misericordia y la gracia de Dios y el pecador. Aleluya. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña, hay una condenación eterna si no ponemos atención, hermano, a nuestros hechos, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos, hermano, viviendo en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, vete, pero no peques más, ¿sí? Porque Él no nos está, hermano, Él no nos está condenando a nosotros. Él no está señalándonos con el dedo y diciéndonos, eres un pecador, nunca vas a cambiar, tú siempre vas a seguir en lo mismo. No, Cristo no está haciendo eso. Cristo te está dando libertad. Cristo te está libertando de la opresión y de la culpa y de todas aquellas cosas que el pecado causa. Pero Él quiere que no volvamos a pecar. ¿Por qué? Porque si volvemos a caer en eso, es el mismo pecado el que no nos va a dejar mirar el perdón de Dios en nuestra vida. Jesús le preguntó y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Aleluya. ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Y él dijo, ni yo te condeno. Vete, pero con la condición de que no vuelvas a pecar. Cuando usted mira toda la historia, mira todo el pasaje que leímos, miramos a la mujer todo lo que, hermano, yo no creo que alguien que ha llegado a un punto
tan decisivo como ese en su vida, quiera volver otra vez a cometer el mismo error. No, ese ya sería un necio, hermano. Aleluya. Si usted, hermano, si estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén. Si usted, hermano, conoce las consecuencias de lo que el pecado hace cuando nosotros caemos en algo así, hermano, y miramos todo el daño que se hace y hasta dónde llegamos al punto, ¿verdad?, último en la vida nuestra. Yo creo que nadie, hermano, en un momento como ese, cuando se nos da el perdón y la misericordia de Dios, yo creo que alguien lo pensaría más de 2 veces para volver a caer en lo mismo. ¿Verdad que sí? Dios nos lleva a esta pequeña palabra: vete, pero no peques más. ¿Sí? Aleluya. Solo hay una... Voy a decir algo antes. Miremos lo que pasó. Lo cerca que estuviste de la muerte. Cuando hablamos del pecado, ya dijimos que el pecado acarrea mucha condenación, ¿verdad que sí? Que acarrea mucho dolor, mucha tristeza, mucha condenación. Pero cuando miramos todas estas cosas, nos damos cuenta que uno de los problemas más grandes por los cuales el Señor nos pide que no pequemos más, es porque San Juan, en el capítulo número 8, vaya conmigo al capítulo número 8 de San Juan y verso 34, ahí mismo seguidito, y verso 34-36, miren lo que dice la Escritura. Jesús le respondió, estas son palabras del Señor Jesucristo. 8:34, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, digámoslo recio, esclavo es del pecado. ¿Y qué dice? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Oyó eso? O sea, ¿qué es lo que hace el pecado? Esclaviza. Ahora, ¿alguien sabe aquí lo que es esclavitud? ¿Alguna vez hemos estado esclavos? Sí. Fuimos esclavos del pecado y lo conocemos muy bien. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cómo estábamos cuando vivíamos sin Cristo? No quiero llevarlo al pasado y no quiero, hermano, volverlo otra vez a eso, pero yo quiero que usted ponga conciencia por lo que Cristo está diciendo: no peques más. Porque cuando estuvimos sin Jesús cometimos muchos errores, pero esos errores no fueron en contra de Dios, fueron en contra de nosotros mismos. ¿Sí o no? Nosotros, hermano, hicimos cosas que nos avergonzaron a nosotros mismos, hicieron mal a los que amamos, hicieron mal a los que más queremos, ¿verdad? Y no hallábamos la manera de salir de esa situación. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados, porque estábamos, hermano, presos, porque no podíamos salir de la prisión en donde ese pecado nos tenía metidos. ¿Sí? Físicamente hablando, tal vez usted nunca ha sido esclavo. Tal vez a usted nunca le pusieron un grillete en su cuello, o en sus manos, o en sus pies, y lo tuvieron, hermano, atado a algo, o estuvo usted ahí físicamente esclavizado, ¿verdad? Comiendo o durmiendo en algún lugar infame por ahí. Tal vez nunca estuvo usted en una condición como esa, pero si por alguna razón llegara a una condición como esa, yo estoy seguro que no le gustaría volver a pasar por algo así. ¿Verdad que no? ¿Sí? ¿Ha oído los testimonios de las personas que hermano, en ciertos países del mundo los toman, ¿verdad? Los raptan y se los llevan y los tienen en un lugar ahí escondido, con los ojos vendados, las manos amarradas, sentados o acostados en algún lugar, en donde los golpean, les cortan parte de sus propios cuerpos, en donde, hermano, muchos de ellos pues no salen libres porque no pagan el rescate y cosas como esas? ¿Ha visto usted a los que han sido libres cuando empiezan a platicar sus testimonios, cómo se les derraman sus lágrimas?
Y créanmelo, y no se les derraman sus lágrimas de decir, ay, verdad, fue una cosa horrible. No, están derramando lágrimas, hermano, porque es una sensación horrible. Es encontrarse en el mismo momento en que no sabes qué va a suceder al siguiente minuto. Así que si usted le preguntara a uno de ellos, ¿te gustaría volver a ser raptado? ¿Te gustaría que te volvieran a meter, verdad? Que te levantaran y te llevaran a un lugar donde tú no quieres ir, ¿verdad? Que yo creo que diría que no, ¿verdad que sí? Pues por lo mismo el Señor está hablando y le dice a la mujer, vete y no peques más, porque el pecado esclaviza. Porque si ya saliste de esta y vuelves a lo mismo, entonces ese pecado va a volver a hacer lo mismo que está haciendo el día de hoy. Solo hay una solución, ya lo dijimos, y la solución a todo esto se llama Jesucristo. Él tiene poder para salvarte o tiene poder para condenarte, sí, pero conociendo al Señor Jesucristo, sabrás y sabremos que solo encontraremos en Él perdón, amor y misericordia. A su nombre sea la gloria. Pero el llamado de no pecar más es con el fin de que ya no pasemos por todo este tipo de cosas. Lo que Dios quiere es que tengamos libertad. Dígale al que está a su lado, lo que Dios quiere es que tengas libertad. Que camines en su luz, que no tropieces, y que un día puedas entrar a la gloria de Dios, que puedas llegar a la presencia del Señor con el perdón de nuestro Señor Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Por eso en esta mañana yo creo que sería bueno hacer un llamado y decirle a la gente, acércate a Jesús, ven ante la presencia de Jesús, dile al Señor Jesús que perdone tu maldad, que perdone tu pecado, que perdone, ¿verdad?, eso que hayas hecho en tu vida, vergonzoso, malo, algo sucio. Yo creo que sería el mejor momento de decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Póngase de pie, aleluya. Y si alguno de nosotros en este lugar ha cometido pecado, o está cayendo en el pecado, o está haciendo cosas pecaminosas, pienso que hoy es el día de decirle al Señor, perdón. Y ayúdame. No quiero, Señor, pecar más. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. ¿Quién como tú, Señor Jesús? Que nos ayudas, que nos abres el entendimiento, que nos muestras, Padre Santo y Eterno, la gravedad del problema llamado pecado. Te pedimos, Padre, en este instante que tu gracia, tu misericordia se derrame, que nos ayude, Señor, a no volver, Señor, a caer en ese problema del pecado de donde hemos salido, que no volvamos otra vez a enredarnos en asuntos, Señor, que son malos, sucios, perversos, que tengamos, Señor, la oportunidad, Señor, de llegar limpios y puros de corazón, Señor, delante de tu santa presencia. Padre, gracias por enseñarnos acerca del pecado. Y así como aquella mujer recibió el perdón y la misericordia, Señor, delante de todos sus acusadores, yo sé que tú también a nosotros, Señor, nos has perdonado delante de todos aquellos que nos acusan, que nos acusaban y que quisieran volver a acusarnos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra, pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestras faltas, nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des la fortaleza para no volver a caer en el mismo error o en la misma falta. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido por toda esta iglesia, por toda la congregación, por todos los que nos están viendo a través, Señor, de las redes sociales, una bendición grande para cada uno, Señor, en esta mañana, y sigue derramando de tu gracia, y que a través de este altar siga habiendo palabra que llegue a la vida y el corazón de aquellas personas que todavía no te conocen. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te doy toda honra y toda gloria, y todos juntos unidos decimos amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.